Hola, ¿cómo están todos? Quiero darles la bienvenida a este nuevo tutorial. Ya hemos hablado sobre la educación financiera, hemos tenido un tutorial sobre eso, también sobre inversiones en general, hemos visto las diferentes alternativas de inversión que tenemos, principalmente las acciones. Hemos visto también, vinculado a las acciones, cuál es la manera que tenemos para darnos cuenta si estamos ante una buena oportunidad o no, a través del análisis fundamental o en el análisis técnico. Sobre el segundo, el análisis técnico, también vimos un tutorial sobre cuáles son las características que tienen las diferentes estrategias, cómo identificar pisos, techos, soportes, resistencias, determinados indicadores también que nos permiten y nos ayudan a detectar cuando un precio está sobrecomprado o sobrevendido. En fin, y también hemos tenido un tutorial sobre el Metastock, que es la herramienta que nos permite a nosotros poder utilizar ese análisis técnico. Vemos un montón de cosas sobre acciones, pero acá les quiero proponer otra alternativa más. Una alternativa extra que a nosotros nos va a permitir no solo incrementar nuestros beneficios, sino también poder resguardar mejor nuestras inversiones en acciones. Y estamos hablando de las opciones sobre acciones. Seguramente del otro lado deben estar diciendo: ok, tu explicación está bárbara, pero decime qué son las opciones. Las opciones son un derivado. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando nosotros vamos a la estación de servicio y llevamos nuestro auto, ¿qué solemos hacer? Cargamos nafta. ¿Y de dónde sale la nafta? Del petróleo. O sea que la nafta es un derivado del petróleo. Como la nafta es al petróleo, nosotros vamos a ver las opciones sobre acciones. Es decir, las opciones en este caso van a ser un contrato que no vive por sí mismo, sino que depende de otro activo, que en este caso son las acciones. Como en el caso de este ejemplo, ustedes vieron que si sube el precio del petróleo, también sube el precio de la nafta. Ahora, nota mía, en general cuando baja el precio del petróleo no baja el de la nafta, pero eso ya es otra cosa. Lo que quiero decir es justamente que están vinculados, digamos que las opciones en este caso no dependen de sí mismas, sino que dependen del precio de las acciones. Van a ver que si las acciones se mueven en un determinado precio, las opciones van a acompañar en esa misma dirección o no, dependiendo de qué tipo sean esas opciones. Y hablé de tipos precisamente porque no existe una única opción, sino que existen dos tipos de opciones. Existen opciones de compra y opciones de venta. Si hablamos de opciones sobre acciones, quiere decir que las opciones de compra me van a permitir comprar acciones y las opciones de venta me van a permitir vender acciones. Y vieron que utilicé la palabra permitir. ¿Por qué? Porque no está obligado a hacer uso de esa opción. La persona que la posea puede hacer uso de ese derecho o no. Como les digo, tiene un derecho, es decir, no está obligada a hacer nada. Distinto es el caso de la persona que vendió la opción o la emitió. Esa persona sí está obligada. Vamos a pasar un poco en limpio todo lo que vimos hasta ahora y no se preocupen si no lo entienden de entrada. Es un tema complejo, lleva su tiempo entenderlo. Y disculpen si me voy a poner un poco denso con el tema de repetir quizás algunos conceptos o algunos ejemplos, pero es la mejor manera de, como les decía, entenderlo, de poder comprenderlo, porque es complejo el tema y lleva su tiempo. Así que vamos a repasar un poco lo que vimos hasta ahora. Vimos que las opciones son un derivado, pusimos el ejemplo de la nafta con el petróleo. Vimos que las opciones son un contrato en donde hay alguien que las compra. Ese que las compra tiene un derecho y la persona que las vende o las emite tiene una obligación. Vimos que existen dos tipos de opciones: opciones de compra y opciones de venta. Eso más o menos es lo que vimos hasta ahora, hablando sobre las opciones derivadas de las acciones. Si hasta acá les pareció complejo, vamos a agregarle un poquito más de complicación a la cosa. ¿Por qué? Porque las opciones tienen otra característica fundamental y que es el vencimiento. Sí, las opciones vencen. A diferencia de las acciones que, por ejemplo, nosotros podíamos tener una estrategia de largo plazo, poder invertir en una determinada empresa mediante sus acciones a 1 año, 2 años, 5, 10, los años que quisiéramos.
Bueno, esto en las opciones no lo podemos hacer porque tienen una fecha de vencimiento. Es decir, que si nosotros poseemos unas opciones con una determinada fecha de vencimiento y no hacemos nada hasta esa fecha, luego ya no vamos a poder hacer absolutamente nada porque nuestras opciones no van a tener ningún valor. Es como cuando, por ejemplo, no sé, los supermercados ponen una oferta para el fin de semana y dicen viernes, sábado y domingo tienen, no sé, un 30% de descuento en determinados productos. Si vamos esos días, joya, buenísimo, aprovechamos el descuento. Ahora vamos el lunes, queremos aprovechar el descuento y el supermercado nos va a decir, no, flaco, tómatela porque el descuento ya pasó. Bueno, lo mismo va a pasar con las opciones, así que ese es un tema importante a tener en cuenta, una característica fundamental que tenemos que saber y conocer de las opciones. Bueno, ahora que sabemos esta nueva característica, vamos a resumir nuevamente lo que vimos sobre opciones. Sé que es medio denso, que estoy medio denso con el tema de repetir, pero es la mejor manera que tenemos para poder comprenderlo mejor, repetirlo una y otra vez, van a ver que ustedes lo van a poder entender mejor. Vimos que las opciones son un derivado, en este caso derivado de las acciones, como es la nafta al petróleo, como es el queso o el yogur a la leche. Bueno, en este caso opciones sobre acciones. Vimos que existen dos tipos, opciones de compra y opciones de venta, y como definición podemos decir que las opciones son un contrato en el cual la persona que posea la opción tiene un derecho de poder elegir si utilizar la opción o no, y la persona que vende o la emite es la persona que está obligada a hacer lo que decida el tenedor de esa opción. Y como se pueden comprar y vender, al igual que las acciones, cotizan en bolsa. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un panel de cotizaciones para que vean un poco cómo funciona, que van a ver que es muy similar a las acciones. Bueno, este es el panel de cotizaciones que nosotros ya conocíamos, panel de acciones. Acá tenemos las diferentes empresas que cotizan en la bolsa, los precios, fíjense, precio último es el precio que está cotizando en el momento, el porcentaje de variación, fíjense que está todo para atrás este día. Bueno, los diferentes precio mínimo, máximo, la apertura, el volumen, etcétera. Bueno, este es el panel de acciones que ya conocíamos, pero fíjense que nosotros si hacemos clic en opciones vamos a tener otro panel. Fíjense que es un panel diferente, muy similar, pero diferente en cuanto al nombre que tiene cada una. Fíjense que es un nombre mucho más largo que el de las acciones y que se compone de letras y números. Bueno, en un próximo video vamos a ver qué significa cada cosa, cómo identificar estas opciones, a qué acción pertenecen y qué quiere decir cada una de las letras y los números que componen las opciones. Yo les puedo asegurar que sabiendo leer los nombres de las opciones, ustedes van a poder saber a qué acciones pertenecen, si son una opción de compra o de venta, cuál es el vencimiento de esa opción, y también van a poder conocer el precio por el cual ustedes van a poder comprar o vender esas acciones si ustedes deciden utilizar esas opciones. Y no se preocupen si no entienden todo de entrada, si tienen algunas dudas, cosas que no les quedaron claras, porque es un tema complejo. Entonces a medida que vayan pasando este tutorial y van a ver muchos ejemplos, muchas maneras de cómo explicarlo, cómo entenderlo, entonces dense su tiempo para poder comprender de a poco cada una de las características de las opciones y van a ver que no es tan difícil como seguramente lo deben pensar ahora. Por el momento estas son las claves y los conceptos fundamentales de las opciones. Saber que es un derivado como la nafta al petróleo, las opciones a las acciones. Es un contrato en el cual la persona que posee la opción tiene un derecho, la persona que lo vende o la emite tiene una obligación, y que existen dos tipos: opciones de compra y opciones de venta. Y por supuesto también es fundamental entender que tienen vencimiento. Esas son las claves que hay que conocer por el momento, y ya van a ver que en un próximo video vamos a entender un poco mejor cómo entender los nombres de las diferentes opciones para poder identificarlas. Seguramente que van a surgir muchas preguntas, muchas dudas, no se preocupen, las pueden hacer a través de redes sociales, de Facebook y Twitter, o en los comentarios de aquí abajo del video,
Y si les gustó esta explicación y si pudieron entender por lo menos los conceptos básicos de las opciones, pueden hacer clic en me gusta. Y por supuesto los invito a suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones para recibir los diferentes videos de este tutorial y muchas más novedades sobre educación financiera, los mercados de inversiones. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.